parte del Centro Sofía de la Universidad del Sagrado Corazón, les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es José Rafael de la Torre y soy gerente de pastoral del Centro Sofía. El tema que nos convoca en la noche de hoy es la integración de la espiritualidad, religiosidad y el rol profesional. Una mirada desde la consejería, la psicología y la teología. Personalmente, este es un tema de mucho interés para mí, ya que fue mi tema de investigación en la maestría de trabajo social clínico y ha estado presente en mi práctica profesional. En los últimos tiempos, la espiritualidad se ha convertido en algo muy importante en la vida de los seres humanos, como se expone en un artículo publicado por el doctor Juan Aníbal González y el doctor José Veray Alicea, que se titula Actitudes hacia la integración de la espiritualidad en las profesiones de ayuda, donde se demuestra una actitud favorable de los profesionales hacia la integración de la espiritualidad en la psicoterapia y en la consejería. En este webinar, esta noche, queremos exponer cómo integrar la espiritualidad o las creencias religiosas en la práctica de la profesión de un modo ético y en una apropiada distinción entre lo que se define como espiritualidad, religiosidad y teología. Así que para este tema contamos con tres excelentes panelistas profesionales y académicos en diferentes disciplinas de la conducta. Comienzo por presentarles a la doctora Brenda Torres Fred. Ella posee un doctorado en consejería profesional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el cual obtuvo en el 2021, además de una certificación profesional en terapia de pareja y familia de la Ponce Health Science School. Sus estudios subgraduados los realizó en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, donde obtuvo un grado de bachillerato en filosofía con una concentración en historia. Ha laborado por espacio de 12 años en diversas instituciones educativas como consejera profesional. En el presente es consejera profesional en el Centro de Consejería Profesional de la Pontificia Universidad Católica. Está adscrita al Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. A su vez, es la consejera profesional adscrita al Departamento Atlético y al Programa de Honor Institucional. Es profesora a jornada parcial del Colegio de Ciencias de la Conducta, donde ha ofrecido el curso de Consejería Espiritual, el seminario de temas emergentes en la consejería y el curso de Justicia Social y Multiculturalidad en la consejería. Su investigación se titula Integración de las competencias espirituales en la consejería profesional. Fue reconocida como la investigación del año 2021 en la Asociación de Consejería Profesional de Puerto Rico. Ha escrito artículos para revistas y es la autora del libro de corte espiritual Completos en él. Y conduce el segmento Entre Familia en la emisora Católica Radio. Sus temas de interés son la espiritualidad, psicología positiva y el liderazgo de servicio. Buenas noches, doctora Brenda Torres. Buenas noches, José. Buenas noches a los compañeros, al doctor Hernández y al doctor Pagán. A todos los amigos y amigas que nos sintonizan, ¿verdad? Y que se conectan con nosotros en esta tarde. Ya también tenemos con nosotros al doctor Orlando Pagán Torres. Él es profesor, investigador y psicólogo clínico licenciado. Posee un doctorado con especialidad en psicología clínica de la Ponce Health Science University. Actualmente forma parte de la Facultad de Psicología Clínica de esta misma universidad y de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Cuenta con alrededor de 40 publicaciones en revistas arbitradas, capítulos de libros y boletines a nivel nacional e internacional.
Sus áreas de interés e investigación están asociadas al campo de la psicología de la religión y la espiritualidad, psicología positiva y parapsicología. Fue editor del libro Introducción a la Psicología de la Religión y la Espiritualidad en Puerto Rico y coeditor del libro Psicología Positiva en Puerto Rico, Acercamiento a las Fortalezas y Virtudes Humanas. Es fundador y líder del Religion, Spirituality and Flourishing Laboratory, el cual tiene como objetivo facilitar mentoría a estudiantes interesados en el campo de la psicología, de la religión y la psicología positiva. Buenas noches, doctor Orlando Pagán. Buenas noches a todos y todas. Reciban un cordial saludo. Ciertamente para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes. Gracias. Y tenemos al compañero doctor José Hernández Carrasquillo, quien cuenta con una extensa preparación académica, un bachillerato en artes en filosofía, maestría en artes en teología, maestría en educación con especialidad en orientación y consejería, todos realizados en la Universidad Central de Bayamón. Además, posee un doctorado en educación con especialidad en consejería profesional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Perteneció por 20 años a la Congregación de los Misioneros Redentoristas en la República Dominicana y en Puerto Rico, lo cual le dio la oportunidad de compartir la fe y la vida en numerosas comunidades vulnerables dentro y fuera de Puerto Rico. Por los últimos 19 años ha trabajado en varias universidades de Puerto Rico ofreciendo servicios directos a los estudiantes como consejero personal, académico y de carreras. Actualmente se desempeña como profesor en la Unidad de Educación General de la Universidad del Sagrado Corazón, impartiendo cursos de teología en los temas de sexualidad humana, desarrollo humano y espiritualidad, antropología cristiana, introducción a la Biblia y cristología, entre otros. Forma parte del equipo del Centro Sofía, aquí en la Universidad del Sagrado Corazón, como gerente para la formación, la reflexión e investigación teológica. Buenas noches, doctor José Hernández Quique. Buenas noches y qué bueno que están aquí con nosotros. Saludos, gracias. Bueno, pues comenzamos, ¿verdad? Con el tema que tenemos propuesto para hoy. Y como primera ronda de preguntas, le vamos a hacer a cada uno de ellos y comenzando con la doctora Brenda Torres, ¿qué es la espiritualidad y cómo la define la consejería? Doctor. Mira, José, ciertamente, ¿verdad? Nosotros vemos, mucha gente preparada ha escrito sobre este tema y ha dado, y hay un sinnúmero de definiciones sobre lo que es la espiritualidad. Pero yo quiero circunscribirme a la definición que dieran George y Candida Campbell en el 1977 y quiero citar textualmente parte de esa definición. La espiritualidad es el proceso por el cual los seres humanos trascienden de sí mismos. Para aquellos que creen en Dios, la espiritualidad es la experiencia de la relación con Dios. Para personas religiosas, los expertos, la experiencia espiritual, perdón, suele tener lugar dentro del contexto de su religión. Para otros tiene lugar en la estructura de sus ideales y aspiraciones, pero la experiencia en sí misma, dicen estos autores, que es inexplicable e incomunicable en su totalidad. Así que tenemos que entender que la espiritualidad es una experiencia muy íntima, muy personal. La espiritualidad no es genérica. Esta experiencia de cada persona con lo divino, con lo que trasciende, con lo espiritual, es absolutamente única. Y esta experiencia, dicen los autores, ¿verdad? Y la definición continúa diciendo que nos lleva más allá de nosotros mismos a un reino propio en el que podemos experimentar una unión con lo que trasciende, con algo que es más grande que nosotros, y en esa unión encontrar nuestra paz.
Así que teniendo en cuenta, ¿verdad?, que la espiritualidad es un proceso muy individual, muy personal, es importante que entendamos también que dentro de esa experiencia, autores como Sperry han identificado tres componentes principales de la espiritualidad. Número uno, que la espiritualidad hace referencia a los valores y a las creencias espirituales comúnmente asociadas con Dios. Hacen referencia al mantenimiento de esos valores y a esas creencias existenciales, y hace referencia a la existencia de aspectos metafísicos que implica más allá, ir más allá, perdóname, implica ir más allá de las experiencias meramente o las explicaciones meramente cognitivas o racionales para que pueda surgir, ¿verdad?, ese fenómeno espiritual conocido como la trascendencia. Habiendo aclarado esto, ¿verdad?, que la espiritualidad es una experiencia muy personal, para efectos de la consejería profesional, nuestra profesión define la espiritualidad, o así lo establece la American Counseling Association, como la capacidad y la tendencia innata y única que mueve a las personas hacia la búsqueda del conocimiento, del significado, de la paz, de la trascendencia, de la conectividad, ese bienestar integral y sentido del ser como un todo. Y según la American Counseling Association, esa experiencia, esa capacidad innata incluye la capacidad para crecer, perdón, y el desarrollo de un sistema de valores. Así que pudiéramos decir que la espiritualidad es una motivación innata que guía el comportamiento del ser humano en el esfuerzo de construir un sentido más amplio del significado personal. La espiritualidad envuelve, ¿verdad?, sentimientos, visión, armonía que las personas tienen con Dios, con la naturaleza o con el universo, de acuerdo, ¿verdad?, a las aspiraciones o a los ideales de cada una de las personas. Así que tenemos que tener claro, ¿verdad?, que la espiritualidad es una experiencia muy personal, y cuando damos una mirada desde la consejería, debemos mirarla desde esa experiencia muy personal. Tengamos en cuenta que no siempre resulta fácil compartir las experiencias personales. Y las personas pueden pensar que esa experiencia de mi espiritualidad, nadie va a poder entenderla o comprenderla eh, en su totalidad, esa experiencia o ese conocimiento que la persona tiene. Y mucho más cuando se tratan de experiencias personales que tienen que ver con los vacíos existenciales, que sabemos que muchos de los elementos de la dimensión espiritual del ser humano están atados, ¿verdad?, a esos vacíos existenciales. Así que me parece que el que una persona se atreva a hablar con un terapeuta, con un consejero de confianza sobre estos asuntos de espiritualidad puede ser muy gratificante y muy revelador e incluso muy transformador. Y yo creo que ahí está específicamente nuestra meta como consejeros y nuestra función, movernos hacia el bienestar integral de nuestros clientes o pacientes. Y si ese espacio terapéutico permite este encuentro transformador, estamos en la vía correcta. Gracias, doctora. A las personas que nos acompañan, ¿verdad?, les hago saber que al final vamos a tener un momento de preguntas y comentarios para nuestros panelistas. Ahora vamos a escuchar al doctor Orlando Pagán. Doctor, ¿qué es la religiosidad y cómo la define la psicología? Antes de comenzar, quisiera corroborar con ustedes si se escucha bien el audio. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Pues nada, básicamente cuando entramos de lleno en el tema de qué es la religión, pues afortunadamente los académicos han discutido que en términos de una definición conceptual sobre lo que es la religión, pues ha sido más sencillo poder definir conceptualmente e incluso operacionalmente la religiosidad en contraste con la espiritualidad, porque la espiritualidad está más relacionado con este aspecto más subjetivo, interior del ser humano, esta búsqueda por lo trascendente que se manifiesta de distintas maneras, versus la religión, por otro lado,
que ya tiene que ver específicamente con un sistema de creencias establecidos. Si fuera a citar textualmente la definición provista por la Asociación Americana de Psicología sobre qué es la religión, se define de la siguiente manera, y cito, un sistema de creencias o prácticas espirituales o ambas, típicamente organizado en torno a la adoración de una deidad, deidades todopoderoso, y que implica comportamientos como la oración, la meditación y la participación en rituales colectivos. Otras características comunes de las religiones organizadas son la creencia de que ciertas enseñanzas morales tienen autoridad divina y el reconocimiento de ciertas personas, lugares, textos, objetos como santos o sagrados. Hay un libro que se ha publicado en Puerto Rico ya hace varios añitos por lo menos en lo personal me gusta mucho. Se titula Religiones en Puerto Rico desde la perspectiva de la teología por José Lázaro Ramos. Y básicamente él conceptualiza lo que es la religión en distintas dimensiones que nos pueden ayudar un poquito a entender lo que significa en efecto este concepto. Y él expresa que la religión en efecto es una organización que profesa su fe común en público, es decir, ya involucra lo que es un grupo de personas que se reúnen específicamente para realizar una serie de ritos específicos. Y eso es otro aspecto característico de la religión. Un grupo de personas que realizan una serie de rituales o de prácticas. Si lo vemos en el contexto de la fe cristiana, por ejemplo, sería la oración. Y de hecho, no solamente en la fe cristiana, sino en las religiones abrahámicas, como en el judaísmo, en el islam y tanto en el cristianismo, sería la práctica de la oración. Algo también característico de las religiones per se es que las religiones poseen un texto sagrado que establece cuál debe ser la conducta moral de los individuos. En este texto, si lo vemos desde la perspectiva del judaísmo, pues sería, por ejemplo, la Torá o la ley, o como nosotros comúnmente lo conocemos como el Antiguo Testamento. Si fuera en el contexto de la fe cristiana, pues tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la Biblia, pero con mayor énfasis en el Nuevo Testamento. Si fuera en el contexto del Islam, pues entonces ese escrito sagrado sería el Corán. Y así sucesivamente, cada una de las religiones tienen ese texto sagrado que establece esas conductas o ese código moral sobre las cosas que una persona debería o no debería hacer. Por lo tanto, estos son elementos que importante tenerlos en consideración para tratar de distinguir lo que es la religión y lo que sería la espiritualidad, ya que históricamente al principio, es decir, hace muchos años, se conceptualizaba como que la espiritualidad y la religión eran exactamente lo mismo, es decir, que eran sinónimos. Obviamente esto fue producto debido a que el concepto y el constructo mismo de la espiritualidad nació dentro de un esquema religioso y por eso los primeros modelos de espiritualidad establecían que religión y espiritualidad eran lo mismo, pero actualmente ya se categorizan como dos constructos que son completamente diferentes, pero que guardan una gran relación. Yo creo que cuando venimos a hablar sobre lo que es la religiosidad y la espiritualidad, por lo menos a mí siempre me gusta darle la misma importancia a ambos constructos. En ocasiones suelo tener la experiencia de observar en algunas publicaciones no académicas que se le brinda mayor énfasis a lo espiritual. Se suele santificar la espiritualidad mientras se demoniza la religiosidad o las instituciones religiosas. En este caso, cuando en realidad la evidencia más robusta actualmente, empírica, establece que hay más evidencia sobre el impacto de la religión en la salud que de la misma espiritualidad por sí sola. Así que siempre me gusta ver estos elementos integrados, es decir, que la espiritualidad tiene su aportación a la salud, así como también la religiosidad. Y de esa manera, pues podemos tener, ¿verdad? Una imagen más clara, mayor poder explicativo sobre cómo estos aspectos de la experiencia espiritual y religiosa impactan el bienestar de los individuos y de las sociedades. Muchas gracias, doctor Pagan. Y hago, ¿verdad? Me hace eco eso de la distinción entre los dos conceptos de espiritualidad y religiosidad y de dónde sale el que se haya
¿verdad? Se haya entendido que es lo mismo y cómo lo podemos ver ahora en nuestra época como dos constructos diferentes, pero importantes ambos para la salud, como lo trae el doctor. Le toca el turno al doctor José Hernández Quique, igual contestando la pregunta, eh, ¿qué es teología y cómo se relaciona con la espiritualidad y la religiosidad? Cuando mencionamos la palabra teología, viene de dos términos griegos, eh, teo, que significa Dios, y logos, que puede significar palabra, estudio o discurso. Según el origen de la palabra, o sea, según la etimología de la palabra, teología se entiende como el estudio sobre Dios. La teología se puede considerar ciencia que se encarga de estudiar las creencias desde las perspectivas de la fe, es decir, por qué creemos lo que creemos. Al decir estudiar, estamos refiriéndonos a la aplicación de nuestra inteligencia, de nuestra razón, para poder comprender nuestro objeto de estudio. Así, lo que queremos hacer cuando pensamos teológicamente es analizar críticamente las creencias religiosas que tenemos para poderlas comprender mejor. Una definición formal de teología es la inteligencia crítica del contenido de la fe. En el caso de la teología, el objeto de estudio es Dios, el fenómeno Dios. Así que no solamente se estudia a Dios en la teología, sino también la relación de ese Dios con la persona humana y la relación de la persona humana con Dios. Así que tenemos como objeto a Dios, pero tenemos también como objeto o como sujeto al ser humano. Así que lo central de la teología es explicar esa revelación de cómo Dios se ha dado a conocer a través de la historia al ser humano y cómo el ser humano ha ido descubriendo a Dios. La teología, a diferencia de la consejería y la psicología, no la podemos catalogar desde un objetivo científico, cuantitativo, verificable, sino que es una experiencia espiritual, religiosa, transpersonal, desde una dimensión cualitativa y fenomenológica. Esto quiere decir que es un método de estudio distinto. Sin embargo, uno de los estudios o de los métodos de estudios que se utiliza para hacer teología o para estudiar la teología es la hermenéutica, que es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, verbal e incluso no verbal para el análisis y estudio de textos importantes como pueden ser los textos sagrados. Fue muy interesante descubrir que obviamente la hermenéutica es un método que se utiliza también en la literatura, por ejemplo, pero también la psicología de la religión utiliza un método hermenéutico del psicoanálisis. Así que aquí vemos también una relación entre los métodos. Finalmente, existe una relación directa entre religión, creencia y fe. La relación de la teología con la espiritualidad y la religiosidad es intrínseca con respecto al intento del sujeto humano de explicar la relación y la conexión con el plano inmanente de lo trascendente, lo que en palabras coloquiales solemos describir como el más allá y el más acá. Lo que significa que el ser humano ha tenido antropológicamente hablando siempre una necesidad de estar ligado. De hecho, esa es la palabra religión, quiere decir ligar o religar, estar ligado desde este plano inmanente al plano trascendente. Muchas gracias y gracias a nuestros tres panelistas. Les recuerdo a ¿verdad? Las personas que están compartiendo el espacio con nosotros, nos están escuchando.
que vamos a tener un momento, así que anoten sus preguntas y comentarios, que más tardecito vamos a tener un momento para, ¿verdad?, preguntas y comentarios para nuestros panelistas. En una segunda ronda vamos a escuchar a la doctora Brenda Torres, que nos va a decir cómo la consejería aplica la espiritualidad en su práctica. Mira, ciertamente como dijo Orlando, en la actualidad existe mucha evidencia empírica que demuestra el efecto positivo que tiene tanto la espiritualidad como la religión en la salud mental. Y a mí me gusta verlos también como Orlando, ¿verdad? Son dos constructos distintos, pero que se solapan y me gusta verlos, ¿verdad? Como de manera integral. Así que en los últimos años se ha puesto de manifiesto un gran interés por parte de los profesionales de la conducta, entiéndase, en el caso de nosotros los consejeros profesionales, en investigar las implicaciones que tiene la espiritualidad y la religiosidad en la salud mental de las personas. Y este interés ha surgido como respuesta a que en las profesiones de ayuda se comenzó a reconocer, ¿verdad?, los asuntos espirituales y religiosos como un componente esencial en el desarrollo multidimensional de las personas y en el desarrollo holístico del ser humano. Así que este cambio de paradigma, perdón, nos ofrece a nosotros la posibilidad de poder entender el vasto espectro de factores que animan y dan propósito a la vida de la persona. Y en ese sentido, a nosotros los consejeros profesionales se nos hace meritorio dar atención clínica a las creencias de nuestros clientes y a los asuntos de fe que pueden traer nuestros clientes en el proceso terapéutico. De hecho, la literatura evidencia que en estudios, ¿verdad?, de que los clientes o los pacientes desean tratar los asuntos de fe en la consejería y en la psicología, y nos hace meritorio poder darle una atención clínica a estos asuntos. Cuando hablamos de asuntos de fe que pueden traer al proceso terapéutico, van desde sentimientos de duda, de culpa, de falta de perdón, sentimientos de que Dios me abandonó o que Dios me está castigando por medio de esta experiencia, sentimientos de búsqueda de sentido y propósito, a veces cuestionamientos sobre postulados dogmáticos o este cambio de fe o cambio de religión en alguna experiencia, entre otros, ¿verdad? Y un sinnúmero de más de asuntos de fe que pudiéramos trabajar. Que pueden ser angustiantes para nuestros clientes, que pueden ser angustiantes para las personas y deben ser tratados en la consejería. Cuando nosotros vamos a la definición de lo que es la consejería profesional según la American Counseling Association, ¿verdad?, define la consejería como una relación profesional que apodera a personas diversas, a familias y grupos para lograr la salud mental, el bienestar integral, la educación y las metas ocupacionales. Así que esta definición provista por la American Counseling hace explícita la idea de que nosotros los consejeros profesionales debemos atender individuos de diversos trasfondos personales y sociales. Implícito a esta idea está la importancia de que los consejeros profesionales estemos alertas, estemos comprometidos con el conocimiento y con la adquisición de las competencias para atender en formas que sean sensitivas las diversidades que influyen en el cliente. Y las creencias espirituales y religiosas de nuestros clientes se han convertido en constructos relevantes dentro de las filosofías multiculturales y holísticas que guían nuestra profesión. Así que en ese sentido, de la misma manera que yo atiendo otros asuntos de diversidad y otros asuntos de multiculturalidad, debo atender los asuntos de corte espiritual o religioso, siendo un abordaje ético, un abordaje holístico y un abordaje integral. Y por encima de eso, y no menos importante, no podemos perder de perspectiva como profesionales de la consejería que la espiritualidad tiene un rol importante en la vida de muchas personas. Asimismo, la religión, por lo que los profesionales de la consejería debemos auscultar los asuntos relacionados a los valores espirituales, a las creencias, al desarrollo espiritual de mi cliente, de la misma manera que yo abordo los asuntos concernientes a su salud física y a su salud emocional. De la misma manera, desde inicio, desde la entrevista inicial, debemos abordar ese desarrollo espiritual de nuestros clientes. El proceso de consejería
conlleva el conocimiento del sistema de creencias del cliente, sus convicciones más profundas y sus valores personales. Y tengamos claro que esas convicciones profundas y esos valores personales emergen de sus creencias religiosas, como dijo, ¿verdad? El doctor Orlando al principio, porque la religión tiene esos códigos morales, ¿verdad? Donde le dicta a la conciencia de la persona lo que está bien y lo que no está bien. Así que sus convicciones profundas y sus valores personales emergen de sus creencias religiosas. Así que es de vital importancia que nosotros como consejeros profesionales atendamos el reto de que nuestras intervenciones psicoterapéuticas respondan de manera responsable y efectiva a las necesidades del desarrollo personal de nuestros clientes, y ese desarrollo personal tiene un desarrollo espiritual. Así que la literatura plantea, Juan González, ¿verdad? Y otras personas han planteado en su literatura, ese desarrollo espiritual es importante atenderlo, porque ese desarrollo espiritual implica el proceso interno de búsqueda de la autenticidad personal y de la identidad. El desarrollo espiritual implica el proceso de continuo de autotrascendencia. El proceso o el desarrollo espiritual implica el desarrollo de una mayor conexión conmigo mismo y con los demás. Implica la búsqueda del sentido, del propósito, de la dirección de vida tan importante para la salud integral. E implica una relación y una conexión creciente con Dios, e implica también hallar las respuestas a muchas preguntas existenciales que tiene el ser humano. Así que para concluir mi participación en esta ronda, quiero puntualizar que el no considerar los aspectos de espiritualidad y religión en los procesos de intervención psicoterapéutica que nosotros como consejeros profesionales atendemos implica o supone ignorar una fortaleza de afrontamiento ante situaciones de vida que tienen muchos de nuestros clientes. Nuestra responsabilidad en la consejería al atender la dimensión espiritual o religiosa de los clientes como parte de su búsqueda de su bienestar integral es brindarle herramientas que sean de utilidad en la búsqueda de su verdad, de lo que siente, de lo que piensa y de lo que es. Muchas gracias, doctora Brenda Torres. Sus palabras me resuenan mucho también la práctica profesional, ¿verdad? Ciertamente. Pues al doctor Orlando Pagán, pues lo mismo, como la psicología aplica la religiosidad en su práctica. Me parece, ¿verdad? Me parece que lo que menciona la doctora Brenda Torres es excelente, y está ciertamente muy relacionado con lo que, ¿verdad? Iba a mencionar de cómo la dimensión religiosa y espiritual se debe o se puede integrar dentro de la práctica de la psicología. Si fuera a agregar algo, diría que según el Código de Ética de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, dentro del principio de competencia, se establece que los servicios o los tratamientos que los profesionales de la psicología deben implementar con sus clientes, pacientes, deben ser tratamientos basados en la evidencia. Por lo cual, esto es bien importante porque lo que sería la integración de la espiritualidad y la religión es consistente, en efecto, con las prácticas psicológicas basadas en la evidencia. Cuando hablamos de prácticas psicológicas basadas en la evidencia, eso es un término sombrilla, es multidimensional, que se refiere a integrar la mejor evidencia disponible. Ese sería el primer, digamos, dimensión. Cuando hablamos de integrar la mejor evidencia disponible, se refiere a que los modelos de intervención que vayamos a utilizar, por ejemplo, si fueran métodos de intervención orientados espiritualmente, o si fuéramos a implementar estrategias psicoterapéuticas, pero que están basados en aspectos religiosos y espirituales, pues estar bien informados de que en efecto estos modelos de intervención, estas destrezas, estén basados en la evidencia. Y la realidad es que existe. Se han hecho estudios experimentales documentados en revisiones sistemáticas, metaanálisis, donde se ha comprobado la efectividad de
tratamientos psicológicos orientados espiritualmente. Y cuando me refiero a orientado espiritualmente, me refiero a que la base del modelo es dirigido específicamente a trabajar con asuntos relacionados a diversidad espiritual y religiosa. Así que ese sería el primer punto de las prácticas psicológicas basadas en evidencia. Lo segundo sería la diversidad, es decir, que cuando se ofrecen servicios a un paciente hay que tomar en consideración lo que sería su trasfondo cultural y con relación a este tema, su trasfondo espiritual y religioso. Porque cuando trabajamos con un cliente, un paciente, trabajamos desde la perspectiva, desde la cultura, desde la cosmovisión de nuestro paciente, no desde nuestra propia cosmovisión. Por lo tanto, hay que tener un conocimiento, y eso entra, ¿verdad?, lo que es el aspecto de la competencia cultural, tener conocimiento sobre las creencias, valores y prácticas religiosas del paciente. Y eso sí, ciertamente es un prerequisito para nosotros poder hacer una integración adecuada. El profesional de la psicología no tiene que compartir las creencias religiosas y espirituales del paciente. Todo lo contrario, la manifestación sublime de la diversidad en este caso sería que un profesional no necesariamente vaya a tener las creencias religiosas y espirituales del paciente, pero que aún así tenga la competencia cultural para realizar dicha integración apropiadamente. Es decir, que tenga un sentido de apertura hacia el paciente, que tenga conocimiento sobre su trasfondo y que sepa tener conocimiento de qué destrezas va a integrar dentro de ese contexto. La tercera dimensión de las prácticas psicológicas basadas en la evidencia incluye lo que sería la ética, que fue lo que estuvo mencionando la doctora Brenda Torres. Básicamente, lo que sería la integración de la espiritualidad y la religión no tiene el propósito de promover la imposición de valores espirituales y religiosos, ya que ciertamente eso sería ejemplo de conductas antiéticas. No tenemos el propósito de convertir a la persona a nuestra religión o, por otro lado, desconvertir a la persona de esa religión. Por ejemplo, si el profesional fuera no creyente y tiene un paciente profundamente espiritual y religioso, no sería terapéutico de alguna manera entrar en algún tipo de debate dogmático, filosófico, con el propósito de desconvertir o demostrar la irracionalidad de las creencias religiosas del paciente, ya que en vez de fortalecer la alianza terapéutica, lo que eso produciría sería un daño enorme a esa relación profesional entre el psicólogo y el paciente, lo cual no es congruente tampoco con el principio de bienestar del paciente establecido en los códigos de ética, y lo que produciría sería que la persona eventualmente probablemente se sienta lacerada, ¿verdad? Y pues, rehúse, ¿verdad?, continuar estos servicios profesionales. Y por último, la última dimensión de las prácticas psicológicas basadas en la evidencia sería el peritaje clínico, es decir, la experiencia que tiene una persona trabajando con asuntos de diversidad religiosa y espiritual. Y yo creo que esto es bien importante tenerlo presente, y siempre pongo mi ejemplo. Esto es un tema que obviamente pues me fascina muchísimo, es uno de los temas que yo estudio de vida, pero siempre es importante que todos nosotros como profesionales podamos inyectarnos una dosis de humildad y conocer hasta dónde llegan nuestras competencias. ¿Qué significa esto? Que quizás yo pudiera tener las competencias para trabajar una integración adecuada de la espiritualidad y la religión con algunas poblaciones religiosas, pero no con todas las poblaciones religiosas, porque no conozco, ¿verdad?, necesariamente todas las creencias, valores y prácticas religiosas, ¿verdad?, de otras religiones. Uno está en proceso de aprenderla, pero no es que una vaya a tener conocimiento de todo. Así que hay que siempre tomar en consideración lo que ¿verdad?, se establece en cuanto al peritaje clínico. Y yo creo que nosotros como profesionales, si conducimos, ¿verdad?, nuestras intervenciones y nuestras investigaciones desde esa perspectiva basada en la evidencia, ¿verdad?, vamos a promover el bienestar en los pacientes y en la disciplina. Muchas gracias, doctor Orlando Pagán. Bueno, y pasamos entonces con el doctor José Hernández. Eh, ¿Cómo la teología dialoga con estas disciplinas profesionales, específicamente con la consejería y la psicología?
precisamente el terreno para poder, si podemos poner a hablar las tres disciplinas, es el terreno de la psicología de la religión, que eso lo mencionaba el doctor Orlando y en algún momento también la doctora Brenda, porque es el terreno de la espiritualidad y las creencias, así que ahí hay un espacio común. Es interesante lo que descubrí de algunas definiciones que da la psicología de la religión sobre el tema de lo religioso y lo espiritual, etcétera. Ya los compañeros tienen unas definiciones, pero aquí vamos más atinados a lo que es la psicología de la religión, que es una especialidad, ¿verdad? Que se encarga de ese contexto, de esa cultura, de las creencias, de los fundamentos de la creencia, etcétera. Abro esta cita. La psicología de la religión afirma que la religión o lo religioso es una experiencia psicológica en la cual encontramos algo común en todas las religiones, que hace referencia a algo superior a la persona y que es percibida por nuestra mente humana. Religión sería una relación particular, concreta, con el trascendente Dios, que depende de la propia historia personal, como se mencionó, y social, como las oraciones, los ritos, códigos, etc. Así que eso es un lenguaje común para la teología también. Esto quiere decir que esta precisión al definir lo religioso provee para distinguir entre lo que es la experiencia religiosa de la experiencia espiritual, que ya la mencionaron. De hecho, hay publicaciones científicas y en el área de la psicología inclusive que se prestan para confusión intentando describir el fenómeno religioso con las categorías espirituales. Y en eso se supone que la teología, ¿verdad?, tenga más expertise. Con respecto a la creencia, la psicología de la religión dice que es una especial, abro cita, una especial referencia a lo invisible e inefable, lo íntimo, el sentido de la vida, la apertura a la última realidad, lo que puede ser común a cualquier raza o cultura. Notemos aquí que toda experiencia humana se vive necesariamente cerebro, en nuestra psicología, por sublime que sea la experiencia espiritual. La psicología de la religión no podemos saber el qué se produce o la experiencia espiritual ni el por qué se produce, pero sí podemos saber cómo se ha producido. Esto quiere decir que es un saber no en términos cuantitativos el qué o en términos cualitativos el por qué, pero sí es posible una aproximación al cómo, en el sentido de las circunstancias, los entornos, los significados y la conducta que se deriva de estos fenómenos. Con respecto a las creencias, la psicología de la religión afirma lo siguiente, y abro cita. La creencia es el hecho psicológico de aceptar algo sin tener conocimiento completo intelectual que certifique como verdadero aquella certeza. El acto de creer se da en toda actividad humana, desde las primitivas creencias del niño hasta las creencias del científico, que intuye cambios de paradigma, o el místico que se une a una realidad inefable. Socialmente, las creencias se dan en un conjunto de articulaciones sociales, históricas, culturales y científicas. Y aquí cierro la cita. Entonces, la consejería y la psicología o el pensar psicológico constituye un modo de interpretar la verdad interior de la persona, buscando dar con lo que siente y con lo que piensa. En cambio, la teología se aproxima a la verdad interior de la persona buscando conocer los fundamentos de lo que cree y cómo esa creencia espiritual o práctica religiosa le da sentido a la vida, reflejándose en lo que siente y en lo que piensa. En este sentido, la tarea de la teología es distinta y complementaria de la actividad de la consejería o la psicología de la religión. Muchas gracias, Quique. Bueno, saben que ya hay personas que están comentando y hay preguntas y de hecho hay varias personas que afirman
lo que ha dicho la doctora, lo que ha dicho el doctor Orlando. Eh, Hay unas preguntas que voy a dejar para el momento de las preguntas, pero también hay una, escuchando, quería decir, ¿verdad? Que hay una colega de profesional del trabajo social que dice que desde nuestra profesión trabajamos la dimensión espiritual y las prácticas religiosas, ya sea como fortalezas o como obstáculos en la recuperación de participantes, de acuerdo a la práctica basada en la evidencia. Somos cerca de 6.000 profesionales en Puerto Rico. Estoy de acuerdo, le agradezco, ¿verdad?, que traiga también desde la profesión del trabajo social. En algún momento podríamos, ¿verdad?, ampliar el tema desde esa otra perspectiva, pero entonces hoy nos hemos concentrado en la consejería y en la psicología. Así que muchas gracias a María Ortiz. Vamos a pasar a esta última ronda para entonces luego pasar a las preguntas y los comentarios. Comenzamos con la doctora Brenda Torres. Vamos a imaginarnos un caso. Se acerca a solicitar consejería una persona por un conflicto existencial, por crisis de fe o angustia religiosa. Éticamente, ¿qué es lo apropiado y razonable según como lo observa la consejería? Mira, primero que nada, ¿verdad? Obviamente, desde las competencias que atienden la integración de la espiritualidad y la religión en la consejería, propuestas por Acervic, lo primero que nosotros tendríamos, ¿verdad?, que hacer, como dijo el doctor Pagán, es conocer la visión de mundo de nuestro cliente, ¿verdad? ¿Cuáles son sus creencias o su ausencia de creencias? Mirar esa dimensión espiritual, si ha sido cultivada, si no ha sido cultivada, y mirar cuáles son nuestros límites, ¿verdad?, del entendimiento con relación a la situación. Pero es importante destacar, y quiero destacar en ese caso hipotético que tú planteas, antes de decirte cómo yo, ¿verdad?, lo manejaría, obviamente desde una percepción ética. Quiero puntualizar, ¿verdad?, que las crisis existenciales, según la logoterapia, se consideran como un desarreglo de la vida, ¿verdad? Esas angustias de fe, esas crisis existenciales, lo que la persona sentía que estaba en orden, el perfecto balance, empieza a desmoronarse, empieza a caerse, como si perdiéramos ciertas piezas del rompecabezas y por lo tanto, ¿verdad?, el rompecabezas está incompleto. Y en ese sentido, la logoterapia supone que la vivencia de las crisis existenciales o las angustias de fe son difíciles esquematizarlas, pero sí también supone que hay 4 aspectos importantes que se dan en ese proceso. Número 1, la desconexión, la pérdida del sentido de la vida, la culpa y el dolor de vida. O sea, que las personas se desconectan de sí mismas, se desconectan de los demás, no tienen sentido para vivir, para trabajar, para planear, para comunicarse. La persona, decía Frankel, que la persona tiene 2 problemas. Se siente mal, pero se siente mal por sentirse mal. Y eso genera en la persona unos sentimientos de culpa y la vida duele, ¿verdad? Duele despertar cuando hay una crisis de existencia, cuando hay una angustia de fe, duele levantarse, duele. Hay que estar consciente del esfuerzo, ¿verdad?, que hacen las personas para funcionar en ese sentido. ¿Qué yo haría, verdad? Desde la visión de mundo de mi cliente, que es la manera correcta para realizar el abordaje ético, auscultar si esas ideas de mi cliente y discernir si exacerban o minimizan sus síntomas, ¿verdad? Recuerde que las competencias para integrar la espiritualidad o la religión son guías, pero no sustituyen los códigos de ética, ¿verdad? Y hay algunos momentos que tenemos que atender la situación como lo establecen los códigos. Pero habiendo verificado todo eso, ¿verdad? Yo haría un ejercicio para ayudar a mi cliente a recuperar el camino hacia su espíritu, a recuperar el camino hacia su dimensión espiritual y provocarle y ayudarle a estar en pleno contacto con sí mismo, con su verdad, con lo que siente, con lo que piensa, porque solo allí, en su dimensión espiritual, él va a lograr trascender y conectarse nuevamente con él mismo y en esa trascendencia, en ese fenómeno espiritual, conectar con Dios o con un ser supremo, ¿verdad?, con lo sagrado.
Y solo tras esa conexión, él podrá desarrollar el valor actitudinal que nos permite hacer frente ante los cuestionamientos de la vida de una manera más positiva y más resiliente. Así que solo desde allí, de esa dimensión espiritual, él podrá actuar desde su verdad, desde la honestidad y desde la dignidad de él como persona. Así que mi responsabilidad o mi objetivo sería incrementar la conciencia de esa vida espiritual, de esa dimensión espiritual e integrarla en su ser en caso de que de alguna manera estuviese separado. Muchas gracias, doctora Brenda. Para el doctor Orlando Pagán, de igual manera, un caso de una persona que llega en esta crisis o en este conflicto existencial, ¿de qué manera lo observa la psicología? Éticamente, ¿qué es lo apropiado y razonable? Pienso que ya la ronda anterior estuviste hablando sobre eso, pero específicamente con un caso, ¿cómo se trabajaría desde la práctica de la psicología? El campo de la psicología de la religión y la espiritualidad ha trabajado durante los últimos 15 años aproximadamente con una constructo, una variable que se le ha denominado como luchas religiosas y espirituales. Esa variable ha sido trabajada, digamos, con gran vehemencia por los psicólogos Kenneth Hargaman y la doctora Yuri Exline. Básicamente, luchas religiosas y espirituales se define como ese conflicto emocional que pueden experimentar algunas personas creyentes y no creyentes, pero que la base de ese conflicto emocional está intrínsecamente relacionada con asuntos religiosos y espirituales. Ese conflicto emocional de base espiritual y religiosa puede ser tan profundo en la vida de una persona que puede llegar a tener un impacto clínicamente significativo en su vida, donde se relaciona con síntomas de depresión, ansiedad, de estrés e incluso hasta con pensamientos o conductas suicidas, trauma, etcétera. Lo que son las luchas religiosas y espirituales, esta angustia y cómo se conceptualiza desde el campo de la psicología y desde la psicología de la religión, es que las luchas religiosas y espirituales se dividen en 6 tipos de luchas. Probablemente no las voy a poder discutir todas, ¿verdad? Porque son bastantes y todo, y cada dimensión es un mundo distinto. Pero para ser más preciso en respuesta a esa pregunta, si quisieran que sea mencionarlas, están las luchas divinas, que es cuando las personas experimentan algún tipo de conflicto emocional con la figura de Dios. Estas luchas religiosas y espirituales es interesante porque si la literatura constata de que no necesariamente la persona tiene que ser creyente para experimentarla. Existen personas no creyentes que en efecto pueden presentar estas luchas religiosas y espirituales. Porque si la literatura menciona que aunque la persona no creyente, por ejemplo, si fuera una persona agnóstica o atea, pues en efecto no cree en la existencia de un ser supremo, pero sí puede tener mucho coraje y resentimiento con la figura de Dios, en este caso. Y ese coraje y resentimiento con la figura de Dios sí puede pasar factura en muchas ocasiones a nivel de salud mental. Así que si viniera, por ejemplo, el caso de un paciente con un tipo de lucha divina, voy a hablar específicamente de las luchas divinas. La lucha divina sería, lo pudiéramos observar en una persona que ha sido bien religiosa y espiritual a lo largo de toda su vida y, por ejemplo, vivió lamentablemente un accidente automovilístico donde experimentó la pérdida de varios familiares. Esta persona pudiera llegar a tener cuestionamientos ¿verdad? Existenciales, donde dónde estaba Dios en ese momento. Si yo siempre he sido una persona fiel a ti, que te he servido, que he sido espiritual, religioso, he sido fiel a tus mandamientos. Si, por ejemplo, si en el contexto judío-cristiano, si dice la palabra que tú enviarás tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos y mi pie no tropiece en piedra, ¿por qué sucedió esto? ¿Dónde estabas tú? Eso básicamente está relacionado con lo que tiene que ver con el tema de la teodicea. Y lo que recomiendan los profesionales de la psicología es que
cuando uno vaya a trabajar casos como este de angustia espiritual y religiosa, especialmente relacionado al tema del sufrimiento y cómo eso choca con tus valores de fe, podamos introducirnos bastante en lo que tiene que ver con la teodicea, específicamente con el estudio del sufrimiento o de la existencia del sufrimiento y de la maldad en este mundo y cómo eso no necesariamente tiene que ser incompatible con el hecho de que exista Dios o con que exista un ser supremo. Y claro, eso lo vamos a trabajar desde un punto de vista, ¿verdad?, clínico, porque nuestro enfoque va a ser con propósitos clínicos y psicoterapéuticos, pero definitivamente tenemos que entrar en el core de esa creencia. Hay un tratamiento que se ha examinado ya con estudios experimentales que yo le estoy siguiendo bastante y en lo personal me fascina mucho. Es un modelo de intervención que se llama terapia cognitivo-conductual espiritualmente integrada. Estoy seguro que por aquí hemos escuchado lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es como que el modelo, uno de los modelos de terapia más famosos a nivel mundial por el gran apoyo empírico que tiene eh, que, ¿verdad?, que va más dirigido a lo que es trabajar con los esquemas de pensamiento, pensamiento automático, creencias medulares, creencias intermedias. Pues existe lo que se llama este mismo modelo de intervención, el CBT, pero adaptado a la religión y a la espiritualidad. Y existen modelos específicos para el cristianismo, incluso para el islamismo, el judaísmo, etcétera. Por lo menos para las 5 religiones que cuentan con la mayor cantidad de seguidores en el mundo. Y desde este modelo ya se ha publicado literatura interesante sobre cómo se puede utilizar para trabajar con estas luchas religiosas y espirituales. Entiéndase, con estas angustias emocionales que muchas personas pueden experimentar que están relacionadas con asuntos religiosos y espirituales. Por lo tanto, sería utilizar las propias creencias religiosas y espirituales del paciente para modificar, ¿verdad?, y trabajar con esos pensamientos maladaptativos que son los que están impactando la- la- las emociones y las conductas. Sencillo de explicar, pero al momento de la práctica es bien retante, sobre todo cuando estás trabajando, ¿verdad?, con estas creencias y valores del paciente, y es algo que puede tomar bastante tiempo. Muchas gracias, doctor Orlando Pagan. Entonces, para finalizar así las rondas de preguntas, el doctor José Hernández, imaginándonos un caso que vienen con esta crisis de fe o con este conflicto existencial, éticamente, ¿qué es lo apropiado y razonable? Observándolo según la teología. Interesante pregunta. En primer lugar, hay que clarificar que el contexto en el cual se ofrece la ayuda a una persona con referente teológico es normalmente, como sabemos, en ambientes de servicios pastorales, consejería pastoral, psicología pastoral o ambientes de formación y crecimiento personal o de grupo. Al menos en la Iglesia Católica, la modalidad para ofrecer una ayuda más específica sería el acompañamiento y específicamente el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual es una relación de ayuda no profesional ni terapéutica que favorece una relación viva, un proceso para cuya comprensión y es pertinente acudir a la metáfora del camino. De ahí se entiende el término acompañamiento espiritual. De dos creyentes que hacen un camino juntos o juntas, a veces al frente o detrás o al lado en una ruta en una misma dirección. El objetivo de acompañar es de que se descubra el fin para el cual ha sido creado el sentido de la vida y el propósito de la fe. Cosas, ¿verdad?, elementos que ya han mencionado mis colegas. En este proceso, la relación acompañante-acompañado está basada en la libertad e incluye la búsqueda y el deseo de cambio por parte del acompañado. En este sentido, la persona con dificultad o conflicto para vivir la fe es acogida, escuchada, invitada en libertad, no solo por el acompañante, sino también por una comunidad que es parte del camino de la fe de ese creyente. En el contexto del acompañamiento espiritual, no plantea el aspecto
nos plantea el aspecto ético de abordar una persona solo con fundamentos teológicos y sugiere la pregunta: ¿qué es lo propio del acompañamiento espiritual que lo justifica y al mismo lo distingue de la terapia psicológica o de la consejería? Abro una cita. Tras el desarrollo de la psicología en el siglo XX, se presentan distintos tipos de encuentros entre la disciplina y el acompañamiento espiritual. En algunos momentos de desconfianza y choque, en otros de rechazo mutuo y en otros de absorción, como parece estar ocurriendo actualmente, cuando la teología pareciera haber entregado a la psicología el ser y el quehacer del acompañamiento espiritual, con la cual esta relación de ayuda pierde su identidad propia y se transforma en terapia psicológica. Por ejemplo, hay en la Iglesia Católica, ¿verdad?, que es mi experiencia y fundamento teológico, hay escuelas de espiritualidad, hay figuras de espiritualidad, y en las casas de retiro, ¿verdad?, por la misma realidad de salud mental de la gente, a veces esas casas de retiro o esos centros pastorales, algunos llaman que se psicologizan, ¿verdad? Entonces, utilizar las herramientas de psicología, pero sin integrar la espiritualidad. Sería como lo contrario, a la inversa. Lo propio del acompañamiento espiritual es una relación de ayuda que se da en el plano de las creencias basadas en una fuerza superior, donde el modelo a seguir se fundamenta en un texto sagrado, muchas veces la Biblia, y en una persona que lo ejemplifica, es decir, el que acompaña, pero también en la figura cristiana, pues sería Jesús. En el seno, en la vivencia de una comunidad donde el acompañante y el acompañado tienen un vínculo eclesial y donde el testimonio de vida del acompañante tiene un rol primordial. Sin embargo, en la terapia, el consejero o la psicóloga o el psicólogo escucha y sirve muchas veces de reflejo al consultante, brinda herramientas desde algún modelo terapéutico para que éste tome decisiones propias de vida o modifique su conducta según sus propios descubrimientos. El acompañamiento supone la dimensión creyente a diferencia de la terapia, en la cual, por asuntos éticos, la consejería o psicología está en el deber de respetar la presencia o ausencia de la fe sin excluirla y sin reclamarla, que es lo que han explicado los colegas. En fin, hay aspectos de la consejería y la psicología que bien pueden utilizarse para el acompañamiento espiritual como herramientas en la relación de ayuda. No obstante, el acompañamiento espiritual va más allá de una relación terapéutica o de un servicio puntual para un momento de crisis de la vida. Así que establece ahí bastantes diferencias. En conclusión, podemos afirmar que 1. La consejería, la psicología y la teología tienen su propio objeto de estudio y por ende métodos distintos de hacer ciencia, como vimos al inicio. 2. La consejería, la psicología y la teología auscultan la interioridad del ser humano con la idea de darle un sentido a la vida y proveer significados al sufrimiento. Eso lo tenemos en común. Número 3, la consejería, la psicología y la teología son disciplinas que se ocupan de establecer una relación de ayuda desde fundamentos teóricos y prácticas diferentes, como vimos. Y número 4, y finalmente, la disciplina que puede establecer un mejor diálogo y presupuestos éticos para la consejería o entre la consejería, la psicología y la teología sería la psicología de la religión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros tres panelistas. Ahora vamos a abrir a preguntas, a comentarios a todas las personas que están presentes. Así que pueden abrir el micrófono, pueden pedir turno para hacer preguntas o algún comentario. Estamos abiertos para eso. Hay una pregunta, voy entonces a empezar por lo que nos están preguntando a través del chat. Al doctor Hernández le preguntan si el acompañamiento espiritual y la consejería pastoral o espiritual es lo mismo. Excelente pregunta, excelente pregunta. No es lo mismo, no es lo mismo.
El acompañamiento espiritual está fuera de los ámbitos profesionales. Se da en el seno de una iglesia o de un ambiente pastoral. La consejería pastoral, vista desde la American Counseling Association, ¿verdad? Y según está establecido, es una rama de la consejería profesional. En muchas ocasiones en Estados Unidos requiere de una licencia. Así que son profesionales, normalmente pastores, sacerdotes que pueden combinar, ¿verdad? En su oficio pastoral, también la consejería pastoral. Un dato interesante es que en Puerto Rico ya hay un precedente de una consejería pastoral que está montada en las competencias de la consejería profesional. Hay una institución en Puerto Rico que ya crea un precedente de poder ser consejero pastoral, pero tiene también, está montado en, son de 8 a 10 competencias que requiere la consejería profesional en Puerto Rico. Por lo tanto, al estar preparados teóricamente en esas competencias, pueden optar por hacer la reválida y ejercer. Así que ya tenemos en Puerto Rico una instancia de combinación, pero puntualmente, acompañamiento, acompañamiento espiritual y la otra era dirección espiritual. Consejería pastoral o espiritual. El acompañamiento, como mencioné, acompañamiento espiritual es distinto. Es un terreno parecido, pero es distinto en eso que expliqué. No sé si los Mucho. compañeros quieren dar otro detalle. Tenemos aquí más preguntas. Y hay una pregunta, la anterior la hizo Karen Forge, así que le agradecemos. Hay otra pregunta que quiero conectar con una pregunta que yo tenía, ¿verdad? Porque la educación y la formación a los profesionales de la psicología y consejería incluye el trabajo social también. Eh, hay formación en las universidades, en nuestras escuelas de psicología, de consejería, sobre la espiritualidad y la religiosidad. Y lo conecto con esta pregunta que dicen, ¿qué recomendación dan para un psicólogo que desea desarrollar competencias para trabajar aspectos espirituales en terapia? Y por experiencia digo que cuando yo estudiaba no habían eh, clases sobre espiritualidad dentro de la terapia, ¿verdad? Así que por eso quiero conectar qué existe en este momento y como dice la pregunta, ¿qué recomiendan a un psicólogo que desea desarrollarse en esas competencias? Pues ahí, nada, con relación a, bueno, disculpen que me llegó una notificación de conexión inestable en mi internet. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan Te está bien? escuchando, sí. Ahí tenemos dos preguntas y entonces con relación a la primera pregunta sobre el estado, ¿verdad? De lo que vendría a ser la enseñanza de aspectos de diversidad espiritual y religiosa dentro de los programas académicos de psicología. Bueno, pues podríamos decir que aquí por lo menos en Puerto Rico eso ha sido una gran limitación. Yo tuve la oportunidad con otro colega llamado doctor Héctor López de revisar los currículos de los programas académicos de psicología en Puerto Rico, específicamente psicología clínica y consejería psicológica, ¿verdad? Que son esas dos áreas de la especialidad de la psicología que ofrecen servicios de psicoterapia. Y lo que encontramos básicamente fue que la presencia de cursos relacionados a espiritualidad y religión estaban más presentes en los programas de consejería psicológica. Y en ese momento, cuando hicimos esa revisión de los currículos, de los ofrecimientos académicos, no encontramos que los programas de psicología clínica en Puerto Rico contaran con cursos de psicología de la religión y la espiritualidad. Y eso pues pudiera tener varias explicaciones. Por lo menos una explicación que nosotros postulamos es que existe la posibilidad que desde el campo de la consejería psicológica haya más apertura a trabajar con asuntos espirituales y religiosos que desde la misma psicología clínica. Porque cuando nosotros revisamos el reglamento de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico,
y observamos las definiciones de consejería psicológica según está reglamentado y la definición de psicología clínica, vemos que en la consejería psicológica, ¿verdad? No tengo la definición conmigo aquí al frente, pero sí repasándola porque la discuto con mis estudiantes en el curso de ética, va más dirigido a que estos profesionales de la psicología, es decir, los psicólogos consejeros, se dirigen más a trabajar con asuntos de resiliencia, a promover el ajuste para el manejo de, ¿verdad? De eventos estresantes que las personas experimentan en su vida. Así que ya vemos en ese lenguaje de resiliencia, de promover ajuste, manejo de estrés, que por la misma naturaleza de la definición de esa especialidad, quizás eso podría haber dado más lugar de por qué en Puerto Rico hay más cursos de espiritualidad y religión dentro de los programas de consejería psicológica que en los de psicología clínica. Que en psicología clínica, por otro lado, cuando uno lee la definición según el reglamento, se define más como esta especialidad que ofrece servicios de psicoterapia, pero que el enfoque ¿verdad? De la intervención va a ir dirigido específicamente para trabajar con trastornos psicológicos. ¿Ves? Así que eso es una de las acusaciones que se ha hecho a nivel internacional de la psicología clínica, que se ha enfocado demasiado en lo que tiene que ver con el estudio, ¿verdad? De los diagnósticos o como algunos autores lo llaman, solamente enfocarse en lo negativo, en la parte negativa del ser humano, en lo que tiene que ver con identificar síntomas, trabajar con esos síntomas, el diagnóstico, plan de tratamiento, pero no necesariamente se resalta lo que tienen que ver las fortalezas del carácter de las personas, las virtudes humanas. Y ahí pues eso en parte dio lugar al surgimiento de la psicología positiva y cómo desde la psicología positiva pues en una de sus virtudes humanas se trabaja lo que es la espiritualidad. Así que en resumen no encontramos cursos de psicología de religión y espiritualidad en los programas de psicología clínica, sí en varios programas de psicología, de consejería psicológica, pero eso fue hace varios añitos atrás. Ya actualmente existe un curso aprobado en el programa de psicología clínica de la Ponce Earth Science University, un curso electivo de psicología de la religión y la espiritualidad, pues que este servidor va a estar ofreciendo ya prontito a partir de marzo, y en la católica también por ahí ya se está, como decimos, cocinando algo. Así que esperamos que eso pues se pueda dar pronto para seguir promoviendo por lo menos en la psicología clínica, ¿verdad? Visibilizar un poquito más en estos temas. Y me falta la segunda pregunta y quiero Exacto. ser breve. La segunda pregunta era ¿cuál? Si me lo puedes ¿Qué repetir. recomendaciones le darías a un profesional, un psicólogo que desea desarrollar las competencias para trabajar los aspectos de la espiritualidad en terapia? Súper. Pues nada, con relación al desarrollo de competencia, básicamente la literatura establece que el desarrollo de competencia está muy ligado a lo que tiene que ver obviamente con investigación, experiencia clínica y práctica supervisada. Esto obviamente es bastante complejo porque en Puerto Rico no son tantas las personas, ¿verdad?, que puedan dominar este tema con profundidad, porque es un tema que históricamente ha sido invisibilizado, pero en cuanto a lo que tiene que ver con adiestramientos, sí por lo menos a nivel de los Estados Unidos uno puede encontrar muy buenos adiestramientos y hago referencia a ello aquí rapidito. Por ejemplo, el programa de educación continua de la Asociación Americana de Psicología tiene un conjunto de cursos específicos para trabajar asuntos religiosos y espirituales. Tienen aproximadamente como 4 o 5 cursos, más o menos. También hay un centro que se llama el Centro de Teología, Espiritualidad y Salud, Center for Theology, Spirituality and Health, que es de la Universidad de Duke, que ahí pues ellos ofrecen adiestramiento, ofrecen conferencias que uno puede ir allá para trabajar con asuntos de religión, espiritualidad y salud. Así que creo que tengo la impresión de que si uno quiere formarse, ¿verdad? Con mucha profundidad en esto, va a haber que buscar un poco más afuera, lamentablemente, para entonces visibilizar ese tema acá en país, ¿verdad? Y que lo podamos ir trayendo. José, si Gracias. me permites, ¿verdad? Quería Claro. mencionar para efectos de los consejeros profesionales, ¿verdad? Que están conectados. eh,
al igual que Orlando, ¿verdad? Yo hace unos añitos hice una revisión de los currículos de los programas de consejería profesional en Puerto Rico. Y en ese entonces, ¿verdad? No había, hablando de unos 5 años atrás, no habían cursos de consejería espiritual, pero ya, ¿verdad? En estos últimos años ha ido eh, formándose, ¿verdad? Esta preparación. Y en la Universidad Católica, en el doctorado de consejería profesional, existe un curso de consejería espiritual. Es electivo, ¿verdad? Pero está ya en el doctorado de consejería espiritual. Y también acá en el Colegio de Ciencias de la Conducta, en la maestría de consejería en rehabilitación clínica se ofrece un curso medular de consejería espiritual, atendiendo, ¿verdad? Lo establecido por la American Counseling Association, ¿verdad? Y la CACREP, ¿verdad? Que es la agencia que regula los currículos y los programas de consejería profesional y en rehabilitación. Así que se están ofreciendo, como dice el doctor, todavía falta mucho camino, pero ya han ido atendiéndose esos temas. Y también la ASERBIC, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Que es la asociación que atiende los asuntos éticos, religiosos y espirituales en la consejería profesional. A través de la American Counseling Association, ellos ofrecen adiestramiento y talleres, educación continua, para que nosotros los consejeros profesionales podamos adiestrarnos en las competencias establecidas, ¿verdad?, por la CERVIC para integrar de manera ética y responsable la espiritualidad y la religiosidad en los asuntos que la consejería profesional atiende. Y me gustaría quizás añadir un poco de, ¿verdad? De experiencia y de lo que ofrecemos acá. Yo soy consejero profesional. De hecho, mi investigación a nivel doctoral fue cómo se pueden utilizar las estrategias de afrontamiento religioso para los procesos de jubilación, ¿no? Así que en todo ese proceso, y fue mi investigación. No obstante, pues también tengo la preparación en teología y es lo que más me ocupa aquí. Acá en Centro Sofía y Sagrado tenemos una certificación de acompañamiento espiritual, ¿verdad? Es una certificación pastoral, no profesional, pero hemos tenido ya la experiencia, muy grata experiencia de graduar el primer corte, y el grupo tenía profesionales de la conducta que quieren añadirle, ¿verdad? Por esa línea profesional, incluso también otros profesionales de la salud. Y también tenemos en ese grupo, hemos tenido personas del área pastoral, de diferentes denominaciones cristianas, que quieren también profundizar en ese servicio ministerio en sus iglesias. Así que es una certificación de acompañamiento espiritual, es pastoral, no es profesional. Pero para los que estén interesados y quieran, ¿verdad?, desde la línea de la fe cristiana o diversa, comenzar a dar sus pasos o complementarlo con sus prácticas profesionales de la salud y tiene licencia, pues yo creo que es bienvenido. También tiene una parte de fundamentos de la espiritualidad, así que por ahí se podría comenzar. Eso lo menciono porque en realidad estos temas que elabora el doctor Pagán y la doctora Torres son nuevos y son muy nuevos en Puerto Rico, como lo que expliqué. O sea, la consejería pastoral en Puerto Rico no está regulada, ¿verdad? Formalmente. Pero lo ideal es que se tome una consejería pastoral en las competencias y se obtenga la licencia de consejero profesional, porque la realidad de salud mental en cualquier comunidad, en cualquier escenario, es necesario estar bien preparados y bien preparados. Así que incluyendo lo pastoral. Pero si quieren comenzar por un camino que puede ser vereda, puede ser esta certificación en acompañamiento espiritual. Aprovecha tal vez para decir, porque alguien preguntó que quién está dando consejería pastoral en Puerto Rico. Bueno, Eh, consejería pastoral, desde el punto de vista amplio, todas las iglesias, los pastores, los sacerdotes, las religiosas, algunos laicos o laicas que están preparados, dan consejería pastoral. Consejería pastoral estructurada, pues bueno, los que se han preparado a través de algunas universidades en Puerto Rico donde hay consejería pastoral,
Yo por lo menos puedo hablar de los que se forman para el ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica. Dentro del currículo de teología tienen uno que otro curso de consejería pastoral. Así que se está ofreciendo en la mayoría de las iglesias que todavía quizás no esté tan estructurada, ¿verdad? Académicamente se está caminando hacia eso. Muchas de las universidades de base cristiana en Puerto Rico, que conocemos cuáles son, están trabajando hacia eso. Y de manera análoga, por decirlo así, a la consejería profesional, hay una institución que ya está ofreciendo, como mencioné. Así que, pues nada, hagan su investigación de dónde está. Muchas gracias. Hay una pregunta que dice que si la teoterapia es un modelo que se pueda utilizar en un contexto psicoterapéutico. ¿Qué nos dice, doctor Rolando, tal vez? Con relación a la teoterapia, sí he visto he visto literatura sobre el modelo que se utiliza. Claro, siempre hay que estar, ¿verdad?, a la vanguardia y actualizándose constantemente sobre la evidencia. A favor de eso, sí he visto en algunas revistas profesionales que se ha hablado sobre dicho modelo. Y claro, centrándolo eh, a la religión de la persona específicamente. Ok, gracias. Bueno, comentarios que han hecho. La Universidad del Viso ha hecho alianza con el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Bachillerato en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra ofrece un curso titulado Trabajo Social y Espiritualidad. Hay un libro de espiritualidad y trabajo social en Puerto Rico editado por la doctora Lourdes Morales Alejandro. Eh, Excelente, doctor Pagan, eso es un logro, te felicito, yo quiero tomar ese curso contigo. Me imagino que habla del curso que vas a ofrecer. Eh, hay un, hay un libre, ok, ya se lo dije. Al final, ¿cómo podemos comunicarnos con los recursos? Yo lo necesitaría, nos dice, Sí, ¿dónde podríamos conseguir por lo menos recursos? yo acabo de escribir mi correo electrónico de aquí de la oficina en Centro Sofía de la Universidad del Sagrado Corazón. Cualquier cosita me escribe en un correo. Por ahí está en el chat. Ok. Que si puedes poner el enlace del Centro Sofía, a lo mejor lo puedes escribir en el ¿Cómo no? chat. ¿Cómo no? Eh, ¿Es correcto hablar de consejería pastoral sin ser consejero profesional? ¿Qué nos dicen? Mira, como bien explicó, ¿verdad, José? La consejería pastoral es un proceso de ayuda que lo trabajan eh, pastores, sacerdotes, monjas, ¿verdad? Cualquier líder religioso, pero que tiene una preparación, ¿verdad? En el campo de la consejería o la psicología y combina los conceptos clínicos y teóricos, ¿verdad? Con la pastoral. Así que en ese sentido, cuando se ofrece la consejería pastoral, la persona sí debe tener, ¿verdad? Una preparación en el área de la profesión consejería o psicología, porque de lo contrario sería acompañamiento pastoral. O asesoramiento O también, asesoramiento, ¿verdad? ¿verdad? En alguna iglesia también le llaman aconsejamiento pastoral, acompañamiento espiritual, ¿verdad? Nos dicen también que en la Universidad Pentecostal MISPA está dando un doctorado en liderazgo ministerial y tienen un curso sobre psicología pastoral. El padre Elvin Irizarry es estudiante doctoral de psicología clínica y agradecería conocer
cómo poder comunicarme con los recursos. No sé si quieran ustedes los panelistas poner su información en el chat, eh, ¿verdad? Información de contacto. En lo personal ya escribí mi correo electrónico, veo que el doctor Pagan también lo hizo y Ok, así, José. Sí, muy bien. también tienen el enlace del Centro Sofía para si quieren conocer más de nuestro servicio en la Universidad del Sagrado Corazón y el correo electrónico también del Centro Sofía, pero prefiero que me escriban a mí y hacemos una, ¿cómo es? Interacción directa y personal. Dice aquí que el reverendo doctor Mario Rivera Méndez fue el primero en Puerto Rico en utilizar el término teoterapia en 1954 y tiene unos cuantos libros sobre el tema. Ok. Aquí pregunta. Ajá, Perdóname, José, con relación a sí. a la teoterapia. De hecho, hay varias organizaciones eclesiales, ¿verdad? Que inclusive o universidades cristianas, ¿verdad? Que ofrecen estas certificaciones. Pero es bien importante, ¿verdad? Puntualizar lo que dijo el doctor Pagan. Eh, de uno estar adiestrado, uno como profesional estar adiestrado en la teoterapia, tenemos que tener claro que ese acercamiento a la teoterapia se debe hacer desde la visión de mundo del cliente. ¿Ok? O sea, yo abordo la bioterapia desde la visión de mundo de nuestro cliente, ¿verdad? Para cuidarnos de emitir secos y cuidarnos de cometer una acción, ¿verdad? Que vaya en contra de la ética. En el caso de nosotros, ¿verdad? Los profesionales clínicos, los consejeros profesionales, ¿verdad? Y los psicólogos. Eh, Podemos estar certificados en teoterapia. En mi caso particular, yo tengo una certificación en teoterapia, pero hay que ser bien, ¿verdad? Bien sabios que en el proceso de la consejería profesional nosotros abordamos los asuntos espirituales y religiosos desde la visión de mundo de mi cliente. El que yo eh, tenga una certificación en teoterapia y que esa certificación tenga una posición judeocristiana o una posición desde la base del cristianismo, no implica que a todos mis clientes, ¿verdad? Yo le voy a trabajar desde la teoterapia con base bíblica o con base en un libro sagrado particular. Sí, con ese particular, yo creo que, ¿verdad? Yo no he profundizado en la teoterapia, pero desde el punto de vista de la teología, es bien importante que cuando se hace una observación teológica, ¿verdad? Teoterapia, haya sanidad en ambos campos. Haya sanidad tanto en una teología, como vimos, es una ciencia, tiene una metodología y pues hay que respetar ambas disciplinas, tanto la teología como la terapia. Me explico. Si una teología se fundamenta en unos datos bíblicos fundamentalistas, es decir, no en una correcta estudio desde el texto y el contexto en que se da, ¿verdad? La cita bíblica, eso por dar un ejemplo, o una interpretación literal de cualquier libro religioso, en este caso la Biblia, pues ¿verdad? Hay que pensar cómo yo aplico la teología, con cuánta responsabilidad. Igualmente, no todo el tema de espiritualidad es sano. Hay espiritualidades enfocadas de manera insana. No por hablar del tema religioso, porque yo vengo de un contexto religioso, se aplica con sanidad. O sea, eso, ¿verdad? Hay de los dos lados. Así que, a mi modo de ver, yo no conozco mucho la teoterapia, pero, ¿verdad? Yo que conozco un poquito de los dos campos, sería muy cuidadoso. Lo que dijo Orlando Pana es importante, cuán basada en evidencia está, cómo se ha actualizado. Eh, Hay teología judeocristiana, hay teología cristiana, hay teología con enfoque budista, ¿verdad? Así que el campo es muy amplio
Lo que quiero decir, por eso es que, y con esto quiero terminar, que el diálogo entre las disciplinas es bien importante. Es bien importante porque la academia tiene mucho que decir, ¿no? Tiene también que decir cómo se combina, qué no se combina, cómo se respeta una disciplina con la otra, etcétera. De hecho, hoy yo hice un gran esfuerzo para no hablar como consejero, sino desde mi rol como, ¿verdad? Desde la teología. Así que, de hecho, en Centro Sofía queremos establecer estos diálogos que sean sanos. ¿Por qué? Porque lo que queremos ofrecer a las personas y a las comunidades y a nuestras iglesias y a las profesiones es una integración sana, ¿no? En este caso, entre la teología y la terapia psicológica considerada. Que sí que agradezco muchísimo esa pregunta de la teoterapia. Bueno, vamos a hacer como que la última pregunta, ¿verdad? Para ya concluir con nuestro webinar. Eh, y la puedo combinar también con la última pregunta que se hizo. De hecho, ya nuestro compañero Marco puso el enlace para entrar a la página de Centro Sofía, que le estaban preguntando. Eh, Preguntan que cómo un pastor puede saber hasta dónde puede tratar a alguien en consejería pastoral versus referir a la persona a un profesional de la conducta. Y a final, eh, debemos estar claros hasta dónde son nuestros límites y cuándo debemos referir, sobre todo cuando detectamos una patología. ¿Quién nos quiere hablar sobre esto? Pues Doctor Hernández. sobre esa pregunta que hicieron y el comentario que también leyó me parece muy pertinente. Clarificar con precisión, ¿verdad? Cuándo en algunas ocasiones es necesario referir a esas personas a un profesional, ¿verdad? De la salud mental para que pueda trabajar, ¿verdad? Esos casos, porque por lo menos desde mi perspectiva, a mí no me gusta verlos como mutuamente excluyentes. Es decir, como si tuviera que ser el consejero pastoral o el profesional de la psicología, de la consejería o el profesional de la salud mental y como que uno excluye al otro. Yo prefiero verlo desde una visión integrativa. Es decir, que el profesional, por ejemplo, desde mi campo, en la psicología, el profesional de la psicología se va a centrar en trabajar con cómo esos conflictos emocionales están impactando clínicamente al paciente. Es decir, que el enfoque de la intervención va a estar más dirigido a identificar esos pensamientos, trabajar con conductas maladaptativas, pensamientos maladaptativos, presencia de síntomas que una persona esté experimentando como producto de ese diagnóstico de salud mental que esté sufriendo la persona. Así que el enfoque va a ir más dirigido en el profesional de la psicología con un enfoque clínico y psicoterapéutico versus el consejero pastoral, que yo lo considero sumamente importante porque puede ser o se puede clasificar como un grupo de apoyo y desde su rol va a trabajar, ¿verdad? Desde la creencia del paciente, ofreciéndole apoyo espiritual, claro, desde la religión del paciente. Y yo creo que aquí quizás la meta sería establecer bien esa línea de lo que va a estar trabajando el profesional de la psicología, lo que va a estar trabajando el consejero pastoral y no verlo como que tiene que ser uno o el otro. Y yo creo que cada uno trabajándolo desde su rol van a contribuir mucho más ¿verdad? Al bienestar y a la recuperación del paciente. Así que cuando el asunto, ¿verdad? Cuando una persona que sea consejero pastoral esté trabajando, ¿verdad? Con una persona y ya, ¿verdad? Se da cuenta o identifica que hay unos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, un estado de ánimo deprimido. ¿Verdad? Que es constante, que dura, por ejemplo, ya varios días consecutivos, que ya la persona pierde el placer por disfrutar las cosas, que tiene dificultad para concentrarse, cambios en el patrón alimenticio, en el patrón de sueño, etcétera. Pues mira, ya eso es un buen momento para que entonces la persona diga, ¿sabes qué? Yo creo que te beneficiarías de una ayuda profesional porque desde el rol del psicólogo van a trabajar con aspectos que están más allá de mi área de competencia, pero como quiera, seguimos trabajando acá en la consejería pastoral desde nuestro rol.
y estoy seguro que el paciente, pues como mencioné, va a facilitar ese proceso de recuperación. Y Y, quizás y, y- añadir a exacto. eso, yo sé que estamos ambos locos por reaccionar. Es tan sencillo como, por ejemplo, si yo ausculto que en la queja principal, en el área de psicología consejería, está el elemento religioso como parte de su problemática principal, que eso es un indicador que se puede ver o que se debe tratar en ese espacio si el profesional está, se siente hábil y competente para trabajar con el tema religioso. Si no está en la queja principal del paciente o del cliente, eso no se toca, ¿verdad? Por otro lado, en la consejería pastoral o en el acompañamiento, lo primero que te va a compartir la persona es algo relacionado a lo religioso, ¿okay? Porque ese es el escenario para eso. Si dentro de ese tema de lo religioso, como bien explicaba el doctor, hay elementos que no son de la competencia, como una depresión, ¿verdad? Como delirios religiosos, que eso también ocurre, entre otros asuntos, pues ya se complementaría porque es un campo de una profundidad que necesita un especialista, un profesional especialista en eso. De hecho, abundando un poquito en ese tema, las competencias para integrar la espiritualidad o la religión en la consejería, así también en la psicología, plantea que el profesional de la conducta debe, número uno, conocer los límites de su entendimiento. Hay aspectos que ¿verdad? Tienen que ver con la formación espiritual o religiosa de la persona. Le tocaría tal vez al líder espiritual de esa persona atenderlo y las competencias nos invitan a que nosotros establezcamos esos grupos de apoyo y esas alianzas que plantea el doctor para poder conocer cuáles son los líderes religiosos de mi paciente o cliente, cuál es su comunidad de fe, cómo está involucrado, ¿verdad?, en ese proceso. Así que yo creo que estos foros nos ayudan a ir abriendo ese espacio para atender ese reto de que tanto los procesos que se dan en la consejería pastoral o en el acompañamiento espiritual pueden ir de la mano, ¿verdad?, con los procesos que la consejería o la psicología atiende y van a redundar en el bienestar integral de nuestro cliente. No es decir, obviamente cada uno reconocer los límites del entendimiento y hacer alianzas, ¿verdad?, con profesionales y con los líderes religiosos del cliente para poder abordar la problemática de la manera más satisfactoria para el cliente. Muchas gracias. Yo pienso que este diálogo ha sido muy enriquecedor, ha sido muy bueno. Así también lo están expresando las personas que nos están escuchando. Este, así que el tema ha sido sobre la integración de la espiritualidad, religiosidad y el rol profesional, una mirada desde la consejería, la psicología y la teología. Pienso que podemos ampliar esta conversación en otras experiencias, en otros webinars que podamos ponernos de acuerdo. Así que yo agradezco, y de parte de la Universidad del Sagrado Corazón, del Centro Sofía, a todas las personas que se han unido a esta conversación, a este webinar, a nuestros panelistas, la doctora Brenda Torres Fred, al doctor Orlando Pagán Torres y al doctor José Hernández Carrasquillo por su disponibilidad y por compartir su sabiduría, compartir este espacio, este diálogo, por estar disponible. Así que se los agradecemos mucho. Esperamos también que haya sido del agrado de todos y todas y que haya servido como luz para iluminar y expandir nuestro entendimiento y conocimiento sobre estos temas tan actuales y tan importantes. En el Centro Sofía estamos a la orden y les invitamos a buscarnos en la página web que ya se compartió, en las redes sociales también, en Facebook, en Instagram, donde conseguirán información sobre nuestra oferta de cursos, seminarios, talleres con el tema de espiritualidad, teología y acompañamiento espiritual. Estamos muy agradecidos, así que hasta aquí nos despedimos, hasta la próxima. Buenas noches y bendiciones. Gracias a todos y a Buenas todas. noches a todos.